Hijo amado, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Gracias. Acabamos de leer ahorita un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29, con la historia de la muerte de Juan el Bautista. Esta historia es terrible. Este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia, es una guía de sabiduría, pero que nos da enseñanzas que son buenas para todos y cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, pero también nos narra historias de personas inmorales, personas que no tienen principios egocéntricos, como era en este caso el rey Herodes. El rey Herodes es una representación de cómo una persona visceral, al dársele poder, puede resultar en algo muy malo. ¿Quién era este Herodes? ¿Quién era este rey Herodes? Este rey Herodes es Herodes Antipas. Antipas es la abreviación de Antipater, que quiere decir contra su padre, hijo decía por ahí un texto que estaba leyendo, decía, del infame Herodes el Grande. Herodes Antipas también se le conoce como Herodes tetrarca. Se le conoce así tetrarca porque el reino de Herodes el Grande se dividió en 4 y cada uno de sus hijos era gobernador de una cuarta parte, por eso se le llamaba tetrarca, ¿no? A Herodes fue los romanos lo instalaron como gobernante de Galilea y por eso lo vemos mucho en los textos que encontramos ahí en los evangelios, en el ministerio de Cristo, porque son los mismos tiempos. El reinado de Herodes era tremendo, era absoluto. Él protegía los derechos de los romanos y no le importaba si se tuviera que enemistar con sus súbditos, con los que tenía a su cargo, con tal de cumplir a los romanos lo que le pedían los romanos. Y luego también vemos otra figura por ahí, otro personaje que es Herodías. Tremenda la Herodías, ¿verdad? ¿A poco no? Sí. ¿A poco no? Alguien, no sé si pusieron atención en el texto, ¿cómo era Herodías? A ver, platíquenme cómo era Herodías. Mala. Pocas palabras, decimos, lo resumimos, Herodías era mala. ¿Quién era Herodías? Herodías era la hija del hermano de Herodes Antipas, de Herodes tetrarca. Su hermano se llamaba Aristóbulo. ¿Quiénes eran los hijos de Herodes el Grande? Fíjense, tenemos dentro, son varios, pero los que tenemos y que identificamos ahí en la escritura era Herodes Arquelao, que era el hijo mayor de Herodes, Herodes Antipas, que es del que estamos hablando, o Herodes tetrarca, Herodes Filipo, primer esposo de Herodías, Herodes Agripa, que fue quien después de Herodes gobernó en Galilea. Y decíamos que Herodías estuvo casada con Felipe, medio hermano de Herodes Antipas. No era el Felipe el tetrarca quien controló el norte de Galilea, sino su otro hermano Filipo, que vivía en Roma. Y esta Herodías tenía una hija que se llamaba Salomé. Entonces, cuando Herodes Antipas visitó Roma, la conoció y Herodías lo sedujo. Entonces, para que se pudieran casar, Herodes Antipas se divorció de su esposa, que era una princesa nabatea. La agarró y la regresó a su casa. Y Herodías se divorció de Filipo y entonces se casaron después, o más bien podemos decir que se juntaron. Después de esta pequeña breve descripción familiar, el texto nos revela varias cosas. Lo que leemos aquí, tenemos abierto nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. ¿Qué vemos en este pasaje? Herodes manda arrestar a Juan porque Juan decía que era ilícito que él se hubiera casado con la esposa o exesposa de su medio hermano. No está claro cómo se divorciaron. Según el historiador Josefo, él escribió, decía, Herodías confundió las leyes de nuestro país y se divorció de su esposo mientras él estaba vivo y se casó con Herodes Antipas. Esto es lo que escribe Josefo.
Ese es uno de los detalles que por lo que vemos de por qué Herodías odiaba a Juan, porque Juan señalaba el hecho de que no se podía casar Herodías con Herodes tetrarca o Herodes Antipas, ¿no? ¿Qué otro detalle encontramos? Vemos en el texto que Herodes no mandó a matar a Juan antes, sino solamente lo había mandado a arrestar, ¿no? Versículo 20 dice: Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, dice. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, dice. Pero en la historia por ahí se atraviesa Herodías. Herodías era vengativa y cruel y quería la cabeza de Juan, así que le puso una trampa a Herodes Antipas usando a su propia hija como anzuelo. Herodías usó esta trampa cuando su víctima, llamémosle así, cuando Herodes Antipas menos lo esperaba. Cuando Antipas, ¿en qué momento se encontraba Herodes Antipas? ¿Qué dice el texto? ¿Estaban qué? Estaban en el guateque, ¿verdad? Estaban en el cumpleaños ahí de Herodes, ¿no? Ahí se lo agarró Herodías. Dice el texto que la hija de Herodías bailó en el escenario delante de los militares y otros hombres que habían asistido de la celebración, especialmente el gobernante Herodes. ¿Qué fue lo que le dijo? Versículo 22, final del 22 y principio del 23 dice, bueno, desde el 22 dice: entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha, se emocionó, ¿verdad? Herodes le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Dice, versículo 23, y le juró: todo lo que me pidieras te daré, hasta la mitad de mi reino. Solo tenía que pedírselo a Herodes. Grave error. Y vamos a enfocarnos el día de hoy en el sentir de Herodes. Él sabía, dice lo que acabamos de leer en el texto, él sabía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo, y que de alguna manera Herodes sentía cierta cortesía o temor hacia la figura de Juan el Bautista. Por eso no lo había matado, solamente lo había arrestado, ¿no? Y aun y cuando Herodes era un gobernante cruel y despiadado, reconoció en la figura de Juan el Bautista que este era un hombre santo. Versículo 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notoria, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes creía que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista, y si tenía respeto y admiración hacia Juan el Bautista, entonces era semejante con la figura de Jesús. Vamos a cambiar rápidamente, póngale ahí su boletín, un separador. Estamos en Marcos capítulo 6, nos vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 8. Si alguien lo tiene, ayúdeme a darle lectura. Herodes pensaba que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista. Lucas 23, 8. Gracias. Herodes cuando se encontró con Jesús, él esperaba, le dio gusto verlo, se puso contento, dice aquí, porque quería conocerlo y había oído hablar de él, pero lo que Herodes quería era casi decir: a ver, haz algún milagro, ¿no? A ver, Jesús hace algún milagro, y Jesús no contestaba nada, y entonces esto le irritó a Herodes, y lo que hizo fue regresarlo
con Pilato. Nos regresamos a Marcos, capítulo 6, ahí estamos. Dice el versículo 26, nos vamos hasta el versículo 26, que cuando la hija de Herodías le pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿cómo se sintió Herodes? Triste. Había algo dentro de Herodes que le hacía reconocer que Juan el Bautista y Jesús tenían algo que a él no le permitía hacerles mal. Su conciencia no le permitía hacerles ese mal. Dicen los estudiosos que la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio a nuestro sistema de valores. Nuestra conciencia, mis hermanos, es una facultad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es un sentido interno y es fundamental porque da testimonio de las normas y de los valores que reconocemos al determinar lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia no opera como juez o legislador. En cambio, en el sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos. Romanos capítulo 2, seguimos con nuestro separador en Marcos 6, porque estaremos regresando ahí. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Sígalo con su vista, les voy a leer la traducción en el lenguaje actual. Romanos 2, capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice de esta manera: Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben lo que es bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta sí lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si esto está bien o está mal. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo a la ley. Los que dicen que no conocen la ley, que no conocen a Dios, serán juzgados a través de aquello que Dios ha puesto en cada ser humano dentro de sí, esa conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo. Seguimos en Romanos, capítulo 9, versículo 1. Pablo dice: yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Esta era la guía del apóstol Pablo. En el caso de la conciencia es algo que tenemos en nuestro interior y que nos alerta cuando algo que hemos hecho está mal. La conciencia es la que nos hace percibir que hemos violado aquello que tenemos sembrado en nuestros corazones. Pregunta: ¿es malo actuar de acuerdo a nuestra conciencia? Depende de los valores que tengamos. Si nuestra conciencia está mal informada de acuerdo a lo que hemos recibido de información, entonces las razones que dictan nuestra conciencia no nos van a orientar correctamente. Por ejemplo, ¿es malo faltar a la iglesia? Por ahí hay algunos que digan: no le contesten al pastor. ¿Es malo no ofrendar? ¿Es malo ofrendar o diezmar? ¿Es malo leer la Biblia? ¿Es malo orar? La conciencia nos redarguye cada uno de nosotros y depende de aquellos valores con los cuales hemos crecido. Nosotros podemos tomar las determinaciones de si es correcto o incorrecto.
Entonces, para aquellos que sus papás les dijeron, no importa si no vas hoy a la iglesia, si yo le pregunto y le digo, ¿es malo faltar el domingo a la iglesia? ¿Qué va a decir? Sin embargo, para todos aquellos que fuimos educados y nos enseñaron, dijeron, el domingo es el día del Señor. Y cuando dicen, no voy a ir porque me voy a ir a ver el partido de fútbol, entonces cuando me dicen, ¿vas a faltar a la iglesia? Mi conciencia me dice, eso está mal. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando yo leí la escritura me dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y entonces en base a esos valores, yo voy determinando a través de la conciencia si lo que hago es correcto o no. Por ejemplo, si a alguien le enseñaron que no es necesario leer su Biblia, orar, entonces para esa persona no va a estar mal que lo haga. Lo mismo decíamos con la asistencia al templo, el comportamiento dentro del templo, lo que ofrendamos a Dios, el servicio que prestamos en la iglesia, y no solamente a Dios, sino a nuestros semejantes. Y entonces aquí cuando decimos ayudar a nuestros semejantes, a lo mejor muchos de nosotros pensaremos y decimos, no, si yo sí ayudo, yo ayudo a doña Panchita porque luego le doy de la comida que preparo en mi casa, o le doy a las personas en el semáforo, ¿no? A las personas necesitadas, pero esto no es producto de la fe, sino como dice el apóstol Pablo, este es un comportamiento natural de todos los seres humanos, porque sé que lo tengo que hacer, no porque lo haga por la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Las obras, los actos que nosotros llevamos a cabo y que nos ayuda a nuestra conciencia deben de ser producto de la fe. Así es como debe de ser en nuestra vida. Nos regresamos a Marcos capítulo 6, regresando con Herodes. Fíjense que Herodes sabía que algo había en Juan el Bautista. Que Juan el Bautista era verdadero, que era real, incluso podríamos decir de alguna manera que sentía cierta simpatía por él. Por eso, en lugar de matarlo, al principio lo arrestó. Sino Herodes, hasta que se vio envuelto en un conflicto pasional, respondió. Su conciencia, de acuerdo a ese conflicto pasional que tenía, le hizo tomar una decisión. Versículo 23. ¿Qué dice? Y le juró, ¿sí? Todo lo que me pidas, te daré. Y le dice, ¿ustedes creen que Herodes, así como era, le iba a dar la mitad de su reino a Salomé? No. Aquí hay una reflexión. Pónganme atención todos, por favor, ya. Si alguien está dormido, pégale un codazo y despiértelo, ¿sale? Nunca prometas nada cuando estés embargado de emociones. Ni de alegrías, ni de tristezas, porque las emociones exacerbadas o exageradas nublan la conciencia. Y eso fue lo que le pasó a Herodes. Las personas, fíjense, leía yo en la mañana algo, dice que las personas que tienen síndrome de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, dice que tienen las emociones exacerbadas como la ira, también pueden manifestar si se sienten abrumados o frustrados, y estos síntomas pueden ser un obstáculo a la hora de intentar gestionar sus emociones, ya que puede resultar difícil concentrarse en lo que está intentando hacer. Una emoción exacerbada no nos permite concentrarnos y tomar decisiones buenas. Un ejemplo, los celos patológicos. Los celosos. Ellos tienen pensamientos obsesivos, emociones dolorosas y actos irracionales que no son amor. Los celosos o las celosas no razonan. Se dejan llevar por sus emociones exacerbadas. Ay, mira, ya te vi, que quién sabe qué. No, espérame tantito, pues. ¿No? O sea, eso no permite ser ecuánimes. Los celos es el miedo inconsciente de perder el cariño y la atención de la pareja en favor de otra persona,
e incita al control excesivo, abrumador y sofocante. Luego les digo de qué libro lo saqué. Por ejemplo, dicen que el enamoramiento nubla la razón. También leía sobre el enamoramiento. Dice que en el enamoramiento lo que sucede es que la dopamina, un neurotransmisor que se relaciona con el placer y los procesos de emoción y motivación, nos hacen sentir que debemos estar cerca de quien nos ama, no importando lo que ya conocemos y lo que hemos tenido como un razonamiento concreto. Es decir, los que están súper enamorados también muchas veces pierden ese razonamiento. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Este conflicto tuvo Herodes, no el del enamoramiento. Bueno, no el del enamoramiento, es una cuestión pasional. Este conflicto que tuvo Herodes puede ser que sea un mismo conflicto que llevamos hasta el día de hoy, porque nuestra conciencia a través de la fe, esta nos indica cuál es el camino. Pero si nuestra fe ha estado basada en una información incorrecta, entonces nuestra conciencia nos va a decir que estamos en lo correcto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Otra vez. Si yo desde que estaba chico me dijeron, mira, cuando ofrendes, mete la mano rápido y busca qué moneda es la más pequeña que tienes ahí para que sea la que saques y la des de ofrenda, así pienso yo que lo tengo que hacer. Entonces, cuando el pastor dice, hermanos, tenemos que dar, no haga eso, usted va a decir, no, pues a mí me enseñaron eso. Y yo sé que eso es lo correcto, porque así fui mal informado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Si yo les digo ahorita, hermanos, a partir del próximo domingo vamos a ofrendar puros billetes, ¿usted qué dice? Dice, este pastor ya es de la prosperidad. No. O sea, es algo que a nosotros nos debe. ¿Cuál es la guía para ofrendar? A ver, díganme ustedes. Decía el apóstol Pablo, no, sí, ahorita sí los voy a reprobar. Los voy a hacer como, ¿cómo le hacen a los niños? Ya no les castigan, ¿verdad? Ya no se puede, dicen las maestras, ya no se puede castigar a los niños. Antes nos paraban o nos ponían orejas de burro, o nos paraban y nos daban así, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí. Y todos los que se ríen es que sí les dieron. Bueno, cada 8 días decimos cuál es la regla para ofrendar. Cada uno como propuso en su corazón. Yo les decía, por ejemplo, todos aquellos que reclaman y que dicen que el diezmo ya no es válido actualmente, yo no conozco a ninguno que reclame por diezmar que dé el 15, el 20, el 30, el 40 o el 50%. Ninguno. Todos reclaman para no dar. Por eso si nos olvidamos del diezmo, dice la regla, cada uno dé como propuso en su corazón. Esa es la regla, ¿sí? ¿Dónde encontramos esa regla? En la Escritura. Esa es la guía que nosotros debemos de seguir, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿sale? ¿Qué pasó con Herodes? Herodes reconocía, decíamos, que Juan el Bautista sabía quién era Juan el Bautista y sabía quién era Jesús. Sin embargo, él había prometido a la hija de Herodías que le daría todo lo que pidiera, cualquier cosa. Y esta mujer y su madre se aprovecharon de la falta de conciencia de Herodes y le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. No solamente abusadas, sino abusivas. Bueno, más bien Herodías, ¿verdad? Porque la otra nomás le bailó. No, también le bailó. Le hubiera tenido cartera, también le bailó. Repito, nunca hay que tomar decisiones cuando estamos dominados por nuestras emociones. ¿Qué pasó con Herodes? Herodes ya había prometido algo, pero él era Herodes. Herodes no era una, como dicen por ahí, no era alguien, una perita en dulce. Herodes, ténganlo por seguro, que Herodes se podía haber echado para atrás. Pero estaba en su fiesta. Por eso les digo que Herodías ocupó el momento preciso para poder agarrar a Herodes y decirle, cuando estaba más emocionado, en su cumpleaños tampoco prometan nada, ¿eh? Pero digo, son momentos de emociones. Agarraron a Herodes en ese momento de un emocionalismo exacerbado. Y ahí fue donde lo agarraron. Herodes bien podría haberse echado para atrás, pero estaba en esa fiesta
estaban acompañándole sus amigos. Y si él había prometido algo, ¿qué iban a decir sus amigos? Ajá. Sí, la palabra. Sin embargo, Herodes prefirió actuar en contra de su conciencia antes que quedar mal con la sociedad. ¿Qué pasa con muchos jóvenes el día de hoy? No solamente con los jóvenes, sino hay también muchos adultos que por no querer quedar mal o que no se diga que son miedosos, cobardes, chillones o póngale usted la palabra que quiera, a veces actúan en contra de su conciencia, de lo que saben que está bien y actúan de una mala manera, solamente para que los demás no digan el que dirán. Pero el diablo es astuto, mis hermanos. Dice por ahí una pastora, no, que nosotros, pobrecito diablo, le echamos la culpa de todo, ¿no? Pero uno de los argumentos que utiliza desde el principio de la creación es, no te va a pasar nada. Dios no quiere que seas como Él. O como le dijo a Jesús en la tentación, ándale, di estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Herodes bien podría haber dicho, no, ¿por qué voy a matar a Juan el Bautista si yo sé que es un hombre justo y santo? Pero ya había prometido y lo primero que le quedó a él fue decir, híjole, no puedo quedar mal. Hay una escena en una película que la vemos por ahí en la televisión, luego la pasa, donde una joven le había prometido a su novio, y su novio era mayor que ella, que saliendo de la fiesta de graduación ella iba a perder su virginidad con él, y llegado el momento ella le dijo que no, porque no estaba lista y no estaba preparada y no quiso ir, y entonces el joven la cortó y ya no quiso seguir en el baile con ella. ¿Qué podría hacerle a una joven prometer tal cosa al novio? Una conciencia nublada por las emociones. ¿Qué pasó en esta película? Es ficticio, pero ¿qué pasa con esta muchacha cuando dice que no? Porque cuando se lo prometió estaba nublada por sus emociones, pero cuando decimos por ahí, ¿lo pensé bien? Exactamente, ¿sí? ¿Por qué Herodes no dijo que no? Porque su conciencia seguía nublada por sus emociones. Versículos 26, estamos en Marcos, versículos 26 al 28, dice, el rey se puso muy triste, pero no quiso negarle a la muchacha lo que pedía, porque se lo había jurado delante de sus invitados. Enseguida ordenó a un soldado que le trajera la cabeza de Juan. El soldado fue, obedeció, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato a la muchacha. Y la muchacha se la entregó a su madre. ¿Cómo podemos nosotros tener una conciencia correcta? Ya lo dijimos. Pablo le dice, escribe a los Romanos, capítulo 9, versículo 1, ya lo vimos. Dice Pablo, yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. ¿Cómo puedo tener una conciencia correcta? Lea su Biblia. ¿Cómo puede tener una conciencia correcta de qué hacer o no? Una pastora por ahí decía que la Biblia no era una regla o un libro de conductas, de reglas o conductas morales. Pero en la Biblia nosotros encontramos cómo tener el Espíritu Santo que nos puede dirigir en nuestro diario actuar en la vida, y también encontramos en la Biblia cómo discernir lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo con lo que la Escritura dice. Pastor, ¿es bueno hacer esto? Déjenme decirles otra recomendación. Nosotros los pastores no somos policías del evangelio y no vamos a andar tras de ustedes persiguiéndolos o cachándolos en lo que hagan mal. Porque ustedes van a decir, pastor, ¿es bueno esto? ¿Es bueno o malo? Lea su Biblia. Busque al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea quien le guíe, porque usted se va a esconder del pastor y usted va a hacer lo que usted quiera mientras el pastor no le vea.
pero el Espíritu Santo está ahí con usted, siendo testigo de cada uno de sus actos y sus palabras. Busque al Espíritu Santo. Y entonces dirán muchos, santos, no me conviene. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Y con esto terminamos. Búsquelo, sígalo con su vista, se lo voy a leer yo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo, dice, una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Para que usted no tenga conflictos entre sus valores y la fe, busque al Espíritu Santo y déjese guiar por él. Lea su Biblia y conozca lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No busque policías para que le estén siguiendo. El Espíritu Santo estará con usted y le ayudará a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. No hay otro. Lea su Biblia y ore. Eso es lo que podemos hacer. Oremos. Amoroso Padre, te damos muchas gracias el día de hoy, Señor, por tu compañía, por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos a buscar tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a crecer en esa búsqueda de ti, Señor, a través de lo que encontramos en tu palabra. Que, Señor, diariamente anhelemos, Señor, el estarte conociendo cada día más de lo que tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra, Señor. Que esa sea la guía que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para sabernos cómo conducirnos. Que aún ante los conflictos que encontremos en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, con la familia, con los vecinos, donde quiera que nos encontremos, aún a pesar de todos estos conflictos, nosotros, bajo la guía de tu Espíritu Santo, bajo la dirección de ello, y también, Señor, teniendo el conocimiento de tu palabra, podamos tomar las mejores decisiones, Padre Santo. Que nunca nos veamos conflictuados entre si tengamos que obedecer lo que el mundo nos manda y lo que tu palabra nos enseña, Padre. Porque hijos e hijas tuyos somos cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, no solamente en estas cuatro paredes. Aquí es fácil, Señor, pero ayúdanos, Señor, porque afuera necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Escucha nuestra oración, Señor, y responde a ella, porque sabemos que nos amas y eres bueno para con todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Vayamos y glorifiquen a Dios. Acuérdanos con integridad. No nos entreguemos a engaños, ni menos defendamos la verdad y reconocemos en el Espíritu. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, y que Dios les conceda todas las bendiciones del cielo. Que Cristo Jesús les reúna dentro de su familia y que el Espíritu Santo les lleve con seguridad al rico destino preparado para el pueblo de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios, donde quiera que se reúna
desde ahora y para siempre. Amén. 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 Tomen su lugar, mis hermanos. Estemos unos momentos en oración personal, en silencio, antes de retirarnos del santuario. Oremos.